Estamos grabando y comenzamos con la sesión. Ok. Bien, comenzamos. Como les decía al principio, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con entender cómo funcionan las operaciones dentro de la organización, de qué nos tenemos que preocupar, ¿cierto? ¿Cuáles son las ramas que uno podría revisar, si es que le gusta esta línea, ¿cierto? Y finalmente vamos a pasar desde los contenidos de operaciones propiamente tal a hacer ya un análisis de los procesos productivos, ¿ya? Que es una parte fundamental antes de tomar cualquier decisión. Tenemos que aprender a analizar los procesos desde el punto de vista eh, de aprender a diagramar procesos, ¿ya? A saber identificar mejoras para que después tengamos una cadena completa, tanto desde los proveedores hasta los clientes, ¿ya? Por eso es muy importante tener la base de conocimientos de la gestión de operaciones para que después entendamos cómo operaciones está, ¿cierto?, dentro de toda la cadena de distribución. Ok, intentando Héctor. Ok, vamos. Lo primero que tenemos que saber acá es entender qué es la gestión de operaciones, ¿cierto? O administración de operaciones, también ustedes lo pueden encontrar en los libros, ¿cierto? Eh, la gestión de operaciones, como concepto, tiene que ver con, voy a leer lo que dice la definición acá, es el estudio de los conceptos, métodos y herramientas necesarias para enfrentar y resolver los problemas relacionados con la producción de bienes y servicios. Sabemos que operaciones es una parte fundamental de una empresa, ¿cierto? Sin operaciones, sin el departamento de operaciones, sin la gerencia de operaciones, no podemos crear los bienes y servicios, ¿ya? Por lo tanto, es una función crítica dentro de la organización. ¿Y de qué se preocupa este departamento, esta gerencia? Se va a preocupar, ¿cierto?, de optimizar los procesos, optimizar tanto en tema de costos, de tiempo, de metodología, ¿cierto?, para que podamos tener una mayor rentabilidad en el futuro, ¿ya? Si nosotros somos capaces de ahorrar $1 o $1 en el proceso productivo, eso se va a ver reflejado directamente en nuestra utilidad. Vamos a tener $1 más de utilidad. Entonces, por eso se hace muy necesaria que aprendamos todas las etapas que tiene el área de producción, ¿cierto? Y a través de las distintas métodos y herramientas que nos van a ayudar a ser óptimos, ¿ya? Tanto en el proceso como finalmente en la entrega de bienes, o ya sea productos o servicios, que serían los outputs, lo que finalmente nos va a entregar este proceso de transformación. Sabemos que el área de operaciones se encuentra en el centro de la organización productiva. ¿Por qué? Porque nos va a tocar relacionarnos con todas las áreas funcionales de la organización. Nos va a tocar conversar con el área de marketing, que nos va a entregar, ¿cierto?, los lineamientos de los clientes que nos van a comprar nuestros productos o servicios. Nos va a tocar trabajar con el área de abastecimiento por el otro lado, para poder entregarle un plan maestro y ellos nos entreguen, ¿cierto?, todos los insumos que vamos a requerir para tal proceso productivo. Nos va a tocar conversar con el área de costos, para que nos entregue, ¿cierto?, cuáles son los costos del proceso y nosotros meterlo acá para poder hacer nuestro presupuesto de operaciones,
¿ya? Nos va a tocar conversar con el área de distribución para que nos entreguen el plan de distribución y nosotros poder entregarle los productos que el cliente requiere. Entonces, por eso se dice que operación está en el centro, porque nos va a tocar conversar con todas las áreas funcionales de la organización, ya que todos van a requerir algún insumo desde el área de operaciones. Y al otro lado también, nosotros como operaciones vamos a necesitar muchos inputs de todas las áreas para poder elaborar los distintos planes de producción. Ya sea, por ejemplo, el área de, o ya sea, perdón, el plan agregado de producción, o el plan maestro de la producción, o el plan de requerimiento de materiales, o la programación detallada. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué existe el área de operaciones? Porque cada empresa tiene algo que vender o proveer, o si no, no existiríamos. ¿Cierto? Si yo no tengo nada que ofrecer a los clientes, no existe la empresa. Pero si tengo algo que ofrecer, necesariamente tiene que existir el área de operaciones. Por lo tanto, algunas definiciones que tenemos que comprender. Operaciones. ¿Cuál es el concepto de operaciones? Bueno, el concepto de operaciones son todos los procesos, y por eso viene ahora, después de esta clase, ¿cierto? El análisis de los procesos. Por eso es tan importante hacer un análisis de procesos, porque operaciones son procesos que se emplean para transformar los recursos que utiliza una empresa en los productos y servicios. Es decir, vamos a tomar inputs, ¿cierto? Información, cliente, materias primas, equipos, instalaciones, etcétera, input, vamos a pasar por este proceso de transformación, que en definitiva es tecnología, y finalmente se van a transformar en outputs, ¿cierto? Que pueden ser bienes o servicios. Por otro lado, tenemos el concepto de suministro. ¿Qué será el suministro? ¿Cierto? Como dice su palabra, es la forma que nosotros vamos a obtener los materiales, los equipos, los insumos, todo lo necesario para poder producir, ¿cierto? Y ahí viene el concepto de producción, para poder producir los bienes y servicios que vamos a entregar a nuestros clientes. Por lo tanto, una buena gestión de operaciones y suministro es esencial para el éxito de una empresa. Si yo no tengo los inputs necesarios, obviamente no voy a poder producir lo que quiero entregar como valor. Por eso, suministro y operaciones van de la mano. Por eso existen los planes específicos para poder trabajar con el área de abastecimiento, que ese plan se llama planificación o plan de requerimiento de materiales, para que nosotros le digamos al área de abastecimiento qué es lo que necesito, cuándo lo necesito, qué cantidad lo necesito y en qué forma lo necesito. ¿Ya? Por eso va muy importante el área de suministro. Pero también se nos queda afuera un área muy importante, que sería el área de distribución, ¿cierto? Que sería el proceso posterior a el proceso de transformación de estos inputs. Y eso sería toda la cadena de distribución que vamos a preocuparnos. Proveedores, suministro, operaciones, producción, distribución de cara al cliente. ¿Ya? Por lo tanto, lo que les decía hace un momento, $1 ahorrado en todo este proceso, finalmente se va a traducir en $1 más o $1 más extra de utilidad. Por eso es necesario gestionar de forma eficiente todo lo que tenga que ver con el proceso productivo, los cambios de estado, ¿cierto? Para poder entregar bienes y servicios.
Siguiendo con algunas definiciones de gestión de operaciones. Es el diseño, operación y mejora de los sistemas que crean y entregan los productos y los servicios primarios de una empresa. Operaciones, por lo tanto, es un campo funcional de la empresa que tiene una clara línea de responsabilidades administrativas. Existe una jerarquía muy marcada en el área de operaciones. Tenemos el gerente de operaciones, tenemos el gerente de planta, tenemos el jefe de producción, tenemos los supervisores operarios. Generalmente, esa es una jerarquía que se ocupa en operaciones. Digo generalmente porque todas las empresas son distintas y podrían trabajar de distinta manera, ¿cierto? Obviamente. Acá tenemos un esquema de cómo debiese funcionar todo el proceso productivo de una organización, partiendo por el suministro, ¿cierto? Que vienen de los campos, ¿cierto? La materia prima, lo que nosotros necesitemos para poder empezar nuestro sistema. Luego, ¿cierto? Pasa por este proceso, por este proceso de transformación, que sería la industria, sigue el proceso, ¿cierto? Y una vez que tengamos el producto terminado, lo tenemos que almacenar en distintos racks para poder hacer la preparación del pedido que va de cara al cliente. Eso es lo que se llama el picking, ¿ya? Que lo vamos a aprender en sesiones posteriores. Todo esto tiene que estar a través de un sistema computacional, ¿cierto? Los ERP, que ustedes muy bien los conocen, ¿cierto? Y con eso poder gestionar toda la cadena productiva. Tenemos también el área de distribución, donde podemos tener un cliente, múltiples clientes, podemos llegar al cliente final o a mayorista, etcétera, ¿cierto? Va a depender de cómo nosotros diseñemos nuestra red de abastecimiento y finalmente, ¿cierto? El producto va a llegar a nuestro cliente final. Como se pueden dar cuenta, hay muchos subprocesos que van a ir pasando entre las distintas etapas y la importancia, ¿cierto?, es que podamos gestionarla de una buena manera, que sea óptima. Ahora, entrando ya en operaciones propiamente tal, ¿cierto? Tenemos los inputs. Los inputs que nos van a servir para poder crear los bienes y servicios. Los inputs los podemos dividir, ¿cierto? O agrupar en dos grupos. Los inputs transformados y los inputs transformadores. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los inputs transformados son los que entran al sistema para ser parte del producto final. Es decir, materiales, información o clientes. En cambio, los inputs transformadores son los que van a actuar sobre los inputs transformados para generarle valor, ¿cierto? Agregarle un proceso productivo o un proceso de tecnología, ¿cierto? Para que finalmente se transformen en bienes y servicios. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos inputs transformadores? La mano de obra, ¿cierto? Obviamente, la energía, las instalaciones y las maquinarias, ¿ya? Entonces acá tenemos que hacer esta distinción entre los distintos inputs que nosotros podríamos utilizar. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos nuestras salidas. A través de este proceso, que es tecnología finalmente, vamos a producir bienes o servicios. Bienes si estamos en una empresa manufacturera y servicios si obviamente estamos en una industria de servicios. ¿Cuáles son algunas características de los bienes y servicios? ¿Cierto? Los bienes sabemos, ¿cierto?, que son tangibles, se pueden tocar. Y eso es súper importante, porque al poder tocar los bienes, ¿cierto?, como un celular, una calculadora o lo que tengan ustedes a mano, ¿cierto?, lo pueden tocar, uno puede dar una opinión y puede darle la categoría de que si es un producto de buena o de mala calidad, ¿ya? Esa es una característica
de los bienes, que yo los puedo tocar y puedo definir una característica. ¿Qué otras características pueden tener los bienes? Pueden ser almacenados. Por eso también es súper importante la gestión de inventarios. Porque una vez de que estos bienes son productos terminados, yo tengo que gestionar el stock en las distintas bodegas que yo podría utilizar. La bodega de productos terminados, por ejemplo. Identificar cuánta cantidad tengo que tener, ¿cierto? Y el orden que yo debiese tenerlo en mi rack, en mi bodega. La producción precede al consumo. Tengo que producir el bien antes de consumirlo, ¿cierto? No lo puedo consumir antes de hacerlo. Eso no es una característica de un bien, ¿cierto? Tiene bajo contacto con el cliente, porque el cliente finalmente va a utilizar este bien cuando nosotros les lo entreguemos, lo tengamos terminado. No se van a involucrar en los procesos previos. Pueden ser transportados. Ahí viene una parte muy importante de la cadena de suministro, que sería la logística. Y la logística tiene dos opciones. Tenemos por un lado la logística de entrada, inbound, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que entra al sistema, todos los movimientos de flujo de materiales que entran a nuestro sistema. Esa es la logística, ¿ya? Es el concepto de logística. Es todos los flujos de materiales, de información, que van a entrar a nuestro sistema productivo. No es lo mismo logística que cadena de suministro, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, cuando ya tengo los bienes, ¿cierto? Tengo que llegar a mi cliente final con el producto. Eso es lo que se llama la logística de entrada. Outbound, ¿cierto? Lo que yo voy a llevar a mi cliente. La gestión logística. Perfecto. Y por último, tenemos que la calidad es evidente. Por lo mismo, porque yo lo puedo tocar, puedo palpar los bienes y puedo definir una característica de decir, este producto es de calidad o este producto no es de calidad. En cambio, ¿qué pasa con los servicios? Son distintos a los bienes, obviamente, ¿cierto? ¿Y cuáles son algunas características? Bueno, son intangibles, no los puedo tocar, ¿cierto? Es difícil poder tocar un servicio. No pueden ser almacenados. La producción y el consumo son simultáneos, ¿cierto? Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora. Esta clase, ¿cierto? Sería un servicio. Estamos consumiendo el servicio a medida que estamos dictando la clase. O cuando nos vamos a cortar el pelo, ¿cierto? A una peluquería. El servicio se está consumiendo en el momento que estamos recibiendo el servicio. Por lo tanto, un servicio tiene un alto contacto con el cliente. Trabajan sobre el cliente, ¿cierto? Un estudio de abogados, ¿cierto? Yo tengo que ir a la oficina del abogado, contarle mi problema y él me va a dar una solución. Existe un alto contacto con el cliente, ¿cierto? Y obviamente los servicios no pueden ser transportados. ¿Cuáles son, ¿cierto?, las semejanzas que nosotros podríamos encontrar en las manufacturas y los servicios? Primero, ambos tipos de organizaciones proveen una combinación de bienes y servicios. No existe una empresa que sea exclusivamente de bienes. Siempre va a existir una mezcla de bienes y servicios. Por ejemplo, una empresa manufacturera que hace, embotella vinos, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes pueden pensar de que es una empresa de servicios, perdón, de manufactura, ¿cierto? Porque tenemos las botellas, tenemos los operarios, ¿cierto? Que van a llenar el vino, la etiqueta, eh, van a tener que armar las cajas, ¿cierto? El paletizado, etcétera. Pero también van a existir servicios dentro de esa industria, como por ejemplo los guardias de seguridad. Es una mezcla, ¿cierto? La empresa total
utiliza servicios para poder generar el valor completo. El casino, por ejemplo, también es un servicio. Es una mezcla de bienes con servicios. Entonces, ninguna industria es 100% productora, ¿cierto?, de bienes, o una empresa que entregas 100% servicios, porque existe una mezcla entre estos dos conceptos. Se mantiene stock de insumos, ¿cierto? Quizás podríamos pensar los servicios. Usted me puede decir, bueno, usted dijo que los servicios no se almacenaban, ¿cierto? Pero hay cosas que yo necesito para poder generar el servicio. Por ejemplo, un peluquero, ¿cierto?, necesita comprar tijeras, necesita comprar peinetas, necesita comprar secador, etcétera, todo lo necesario para poder realizar el servicio. ¿Ya? Por eso son una mezcla de bienes y servicios. Todos los miembros de una organización tienen clientes internos o externos. Los clientes externos van a ser, ¿cierto?, nuestros clientes finales, a quien yo les voy a entregar el producto o servicio. Pero en una organización también pueden haber clientes internos, que pueden ser las distintas áreas funcionales que tiene una empresa. Sus procesos deben ser diseñados y administrados con eficacia, ¿cierto? Las organizaciones deben mejorar continuamente la calidad, la productividad y la respuesta puntual. ¿Cómo vamos a medir nuestro proceso? Lo vamos a medir con una herramienta que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto?, que sería la productividad. Y acá les quiero hacer una pequeña pregunta. Si es que yo produzco una mayor cantidad de bienes, ¿estaría siendo más productivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será correcta esa definición? ¿Entre más produzca, estoy siendo más productivo? ¿Estará correcta esa definición? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que depende de las utilidades que genere la producción, porque si se produce más y eso en realidad genera pérdida, quizás no es tan productivo. Ya, muy bien, muchas gracias, Ivette. Por ahí va la respuesta, ¿cierto? No necesariamente si yo produzco más, voy a estar siendo más productivo, ¿ya? Porque la productividad es una razón entre mis outputs, las salidas, sobre los inputs. Entonces, como dice Ivette, ¿cierto?, probablemente si es que yo estoy produciendo más, tengo más salidas, lo más probable es que estoy utilizando más input y a lo mejor estoy siendo menos productivo que lo que hacía anteriormente. Entonces eso también nos va a decir cuál es el punto que yo tengo que utilizar para poder ser productivo, ¿ya? Eso se los voy a contar con mayor detalle en la siguiente sesión con algunos ejemplos. Ok. Gráficamente tenemos entonces que tenemos input transformados, que son los que entran al sistema, materiales generalmente, insumos, información, clientes. Y por otro lado voy a tener los inputs transformadores, que son los que actúan sobre estos inputs: mano de obra, capital, tecnología, energía, ¿cierto? Y juntos van a este proceso de transformación, que generalmente es tecnología, ¿cierto? Procesos productivos, máquinas, que de alguna manera transforman estos inputs y nos van a entregar los bienes y servicios. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya?, para poder identificar cuáles son los inputs, cuál es el proceso de transformación y cuáles son los productos. En una planta manufacturera, por ejemplo, ¿qué tipos de input nosotros podríamos encontrar? Materias primas, equipos, mano de obra, instalaciones, energía, información. El proceso de transformación va a ser, ¿cierto?, la fabricación de partes, ensamblaje,
almacenamiento, distribución, y vamos a tener finalmente nuestras salidas, nuestros outputs van a ser bienes tangibles terminados, ¿ya? Y eventualmente entregados a nuestro cliente final. Otro ejemplo, en un banco, ¿cierto? Que servicios. También van a existir input, proceso de transformación y productos. Analicemos. En un banco, ¿cuáles pueden ser los inputs que nosotros podríamos encontrar? Información, intangible, computadores, algo tangible, ¿cierto? Instalaciones, cajeros automáticos, personal, energía, dinero. Procesamiento de información, tecnología, ¿cierto? Que va a ser procesamiento de la información, interacción con los clientes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los bancos? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cierto? Servicios financieros, cuentas, créditos, depósitos, fondos mutuos, etcétera, etcétera, etcétera. En un hospital también existen los inputs en los hospitales, ¿cierto? Y vamos a tener salidas también. Doctores, enfermeras, equipo, instalaciones, ¿cierto? Proceso de transformación. ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Chequear y tratar los estados de la salud, ¿cierto? Un diagnóstico. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a entregar el servicio de prestación de salud. Una línea aérea, por ejemplo. ¿Cuáles podrían ser los inputs de una línea aérea? Los aviones, los pilotos, azafatas, mecánicos, instalaciones, energía. ¿Cuál es el proceso de transformación? El proceso de transformación va a ser mover los pasajeros de un punto a otro, ¿cierto? Que tiene que ver ya con la gestión logística. Y el producto final va a ser el transporte, ¿cierto? Esta movilidad, ya sea de personas, de cargas o lo que queramos mover. En un hotel, por ejemplo, ¿cuáles son los inputs que podríamos encontrar? Instalaciones, personal, computadores, clientes. Proceso de transformación. Registrar el pasajero, preparar las habitaciones, ¿cierto? Dar servicios extras. Y los outputs, las salidas, van a ser el cliente alojado, ¿cierto? Cómodamente en una habitación. En un supermercado también podemos identificar input, procesos productivos y output, ¿cierto? En un supermercado va a ser lo que entra, mercadería, personal, instalaciones, clientes, proceso de transformación, presentar productos en las góndolas, ¿cierto? Y la gente decida qué producto comprar. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los clientes con mercadería. Multimedia, ¿cierto? Mercancías, vendedores, personales, edificios, etcétera, ¿cierto? Proceso productivo, presentar productos, aconsejar a clientes, vender. Y por último, ¿cierto? La mercancía y los clientes juntos. Entonces, como pueden darse cuenta, en las distintas industrias vamos a encontrar input, proceso de transformación y productos, ¿ya? Y acá es lo que viene, que es muy importante, que vamos a tener que aprender a hacer un análisis de procesos para poder identificar si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Con un levantamiento de procesos nos vamos a dar cuenta de las distintas etapas que tiene este proceso productivo e identificar dónde colocar controles, cómo debiésemos cambiar algunas formas para que finalmente podamos tener un proceso eficiente. También tenemos que entender, ¿cierto?, que cada industria, cada empresa, cada rubro pueden tener inputs distintos, ¿cierto? Y acá hay una distinción entre los distintos inputs que son preponderantes en algún rubro. Por ejemplo, los materiales, ¿cierto? Que es un input muy importante, pegan directamente en todos los procesos de fabricación, la minería, ¿cierto? Venta al detalle, bodegas, correo, empresas de transporte.
Esas industrias utilizan principalmente los materiales como input, pero también existen otros tipos de input, ¿cierto? Como por ejemplo la información. Y existen algunas industrias que ese es su fuerte, ¿cierto? Como input principal. ¿Cuáles son? Los bancos, la FP, los analistas financieros, contadores, servicios de noticias, investigación académica, servicios de estadística, ¿cierto? Utilizan la información como input principal. No estoy diciendo de que no utilicen otros inputs, ¿cierto? Estoy diciendo de que hay inputs que son preponderantes en distintos tipos de industrias. Y también tenemos a los clientes que también pueden ser un input preponderante, como por ejemplo el hospital, un hotel, peluquerías, transporte de pasajeros, teatros, dentistas, etcétera, ¿cierto? Principalmente servicios. Proceso de transformación en la cadena de suministro, ¿cierto? Estábamos mirando, haciendo una foto de operaciones, ¿cierto? Lo que yo necesito para poder hacer estos cambios, estas transformaciones para poder tener bienes y servicios. Pero también tenemos que mirar de forma global. Tenemos que mirar la transformación en toda la cadena de suministro. ¿Ya? Recuerden que una cadena de suministro, ¿qué es? Son todas las áreas funcionales desde que yo me abastezco hasta que finalmente entrego el producto al cliente final. Todo ese proceso se llama cadena de suministro, ¿ya? Que lo vamos a ver en detalle en otra unidad. La gestión de operaciones trata cómo diseñar estos procesos de transformación para que sean eficientes, ¿cierto? Ya lo conversamos. Entonces, acá nos dice, encontrar la mejor manera de desempeñar cada tarea es lo que se llama las mejores prácticas productivas. Que esto también se ha dado con el tiempo, prueba y error, ¿cierto? Para poder encontrar cuáles son las mejores prácticas productivas de modo de que sea una cadena de suministro eficiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos de negocio que nosotros debiésemos considerar en una cadena de suministro? El proceso de abastecimiento, fundamental, ¿cierto? Fundamental. Entonces, acá, ¿de qué nos vamos a preocupar? Compras, qué volumen, ¿cierto? El costo y preocuparnos, ¿cierto?, de la velocidad de entrega para poder disponer de todas las materias primas e insumos en el momento necesario para poder crear los bienes y servicios. Procesos logísticos. Los procesos logísticos podemos distinguirlos en dos. Logística de entrada, desde el abastecimiento hasta la industria, ¿cierto? O la fábrica, y desde la fábrica hacia el cliente final, es lo que se llama la logística de salida. Entonces también tenemos que preocuparnos de el transporte, el volumen, el costo del transporte y la velocidad de transporte, ¿cierto? Para poder cumplir en los plazos y en los tiempos que los clientes nos demanden. Proceso de distribución. No es lo mismo la distribución que la logística, ¿ya? La distribución tiene que ver con los procesos internos antes de que el producto salga al cliente final. Por lo tanto, acá tenemos que preocuparnos del almacenaje, hacer la tarea de almacenar, empacar, movimientos internos, preparación finalmente, ¿cierto? Que es lo que se llama el picking. Y tenemos, ¿cierto?, los procesos de producción y servicio, que es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con bienes y servicios, y acá existe una gran variedad de procesos. ¿Ya? ¿Cómo ahora yo tengo que hacer el proceso productivo? En una línea, que sea un proceso intermitente, trabajar en células, que la línea sea con una U, por ejemplo, que sea recta. Entonces acá vienen muchos diseños de procesos para poder identificar cómo voy a ser más eficiente en este procedimiento. Ok. Procesamiento de órdenes. Preocuparnos desde la recepción a la entrega de la orden.
proceso de atención al cliente. No se nos puede quedar fuera el proceso de atención al cliente, que también es parte de la cadena de suministro, que sería el último eslabón, ¿cierto? Preocuparnos de la satisfacción del cliente, desde la llegada del cliente hasta la salida del sistema de atención. También existen muchos procesos en estos procesos de negocio que estamos conversando, ¿cierto? Desarrollo de nuevos productos, desde la identificación de la necesidad hasta el lanzamiento del producto. Ciclo del capital, desde el gasto de fondos hasta la recepción de los retornos, ¿cierto? Entonces, como se pueden dar cuenta, hay muchos procesos de negocio que podemos estudiar en una empresa y para ello existen un sinfín de formas como hacerlo. Para eso es lo importante hacer un buen análisis de procesos para poder identificar estas posibles mejoras, ¿cierto? Controles, de manera de que el flujo sea constante y óptimo. Para poder producir estos bienes y servicios, ¿cierto? Existen tres funciones fundamentales que toda organización debiese realizar: el marketing, la producción y operaciones, y finanzas y contabilidad. Esto tiene que estar siempre en la organización. Como les decía, si yo no estoy ofreciendo un producto o servicio, no estoy siendo una empresa. Por lo tanto, el área de producción y operaciones no existiría. Pero como estamos preocupados de sí generar bienes y servicios, tengo que tener tres funciones fundamentales en esta organización. Marketing, que va a ser quien nos consiga los clientes, que nos genere la demanda de estos productos, ¿cierto? O servicios que estamos haciendo en el departamento de operaciones. Y también tenemos que tener la unidad de finanza o contabilidad, que es quien finalmente se va a preocupar de traer los dineros, recuperar los fondos, ¿cierto? Recaudar el dinero para que la organización sea rentable. ¿Qué hacen los gerentes de operaciones? ¿De qué nos podemos preocupar, cierto? Si a alguien le gusta esta temática, ¿cierto? Gestión de operaciones, tiene un sinfín de opciones en las cuales ustedes se podrían desempeñar. Uno, diseño de bienes y servicios. Trabajar desde la ingeniería, ¿cierto?, hasta el lanzamiento de nuevos bienes y servicios a través de análisis de procesos. Dos, gestión de la calidad a través de distintas herramientas, como son, por ejemplo, las cartas de control, la lista de verificación, los histogramas, ¿cierto? Podríamos hacer distintos análisis para ver si el producto está siendo defectuoso o qué porcentaje de producto es defectuoso. También los gerentes de operaciones pueden hacer este trabajo de la gestión de la calidad. Diseño de procesos y planificación de la capacidad. Tengo que planificar, tengo que conocer la capacidad de la empresa para poder determinar si es que soy capaz de hacer los volúmenes que nuestros clientes nos están demandando. También nos podemos preocupar de eso. Estrategias de localización. ¿Dónde me conviene colocar, ¿cierto?, la fábrica? Que son más decisiones estratégicas, ¿cierto?, a largo plazo. ¿Lo coloco cerca de mis proveedores o me instalo cerca de mis clientes? Entonces ahí vienen, ¿cierto?, las distintas opciones que uno podría evaluar. Estrategias de layout. ¿Cómo voy a diseñar los puestos de trabajo? ¿Cómo voy a diseñar las líneas de producción? También es un trabajo súper bonito, súper interesante que hacen los gerentes de operaciones. También los gerentes de operaciones se preocupan del recurso humano y los diseños del puesto de trabajo. Podría ser también. Dirección de la cadena de suministros. Fundamental para un gerente de operaciones, ¿cierto? No solamente me preocupo de mi empresa, sino que me preocupo de toda la cadena de suministro. Creo que se los dije en la primera clase. Las empresas ya no compiten interempresas, sino que compiten entre cadenas de suministros.
la empresa que trabaja con la cadena de suministro más eficiente, finalmente va a ser la empresa que sea más exitosa y más rentable. Dirección de inventarios, fundamental, porque los inventarios son activos. Entonces tengo que saber determinar cuál es la cantidad óptima que yo tengo que tener de inventarios. No puedo tener mucho inventario ni tampoco muy poco, ¿cierto? Que puedo tener quiebres de stock. Tengo que tener lo justo y necesario. Y eso también lo hacen los gerentes de operaciones. Se preocupan también de la programación. ¿Ya? No es la programación de algún sistema computacional, Java o cualquier otra cosa, no es eso. En la programación lo entendemos como las tareas que tienen que planificar en el corto plazo. ¿Cuántos trabajadores voy a tener en el siguiente turno? ¿Cuántas camionetas van a salir a repartir mañana? ¿Cuántos camiones voy a disponer para que hagan la distribución nacional? A eso me refiero con programación, ¿ya? Y mantenimiento, que también es fundamental. Siempre tenemos que preocuparnos de hacer mantenimientos preventivos para que no vaya a pasar de que justo cuando estoy en el pic de producción se nos echa a perder la máquina, ¿cierto? Perdemos tiempo, puesta en marcha, mayores costos, etc. Entonces también hay que trabajar un plan de mantenimiento preventivo que también los gerentes de operaciones nos preocupamos de eso. ¿Cuáles son los niveles de decisión que uno podría obtener como gerente de operaciones? ¿Cierto? Existen tres niveles: decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operativas. Comencemos por la primera. ¿Qué serían nuestras decisiones estratégicas? ¿Qué sería la decisión estratégica? Bueno, las decisiones estratégicas son establecer políticas administrativas y desarrollar recursos necesarios para satisfacer requerimientos consistentes con metas específicas. ¿Ya? Es decir, definir metas, recursos necesarios y políticas, ¿cierto?, básicas para el éxito. Decisiones tácticas, ¿cierto? Decisión estratégica, una mirada global a largo plazo. Decisiones tácticas, una mirada, ¿cierto?, a un mediano plazo. Que es el proceso para asegurar la obtención y uso eficiente de los recursos para cumplir objetivos. Por ejemplo, planificación agregada. Esto que también es un contenido que vamos a revisar en este curso. De la planificación agregada, que generalmente es anual, vamos a obtener distintos planes para poder construir nuestro presupuesto de operaciones. Por eso es fundamental hacer una buena planificación. Decisiones de producción, personal, inventario, marketing, finanzas, etc. Son todas decisiones que son a mediano plazo. Y finalmente, tenemos nuestras decisiones operativas, decisiones más a corto plazo, ¿cierto? Y que tiene que ver con relacionadas a tareas específicas, lo que se hace día a día, ¿cierto? Lo que les contaba hace un momento. ¿Cuántas personas voy a tener que utilizar en el próximo turno? ¿Cuántas camionetas van a salir a reparto mañana? ¿Cierto? Decisiones operativas del día a día. Acá tenemos, ¿cierto?, los distintos niveles de decisiones, ya sea para decisiones estratégicas, tácticas y operativas. ¿Ya? Bueno, ustedes lo pueden revisar después en detalle esta tabla para poder avanzar un poquito más rápido. Los conceptos de largo, mediano y corto plazo son relativos al periodo de cada ciclo de negocio. ¿Ya? Generalmente, largo plazo, no, estamos hablando de 3 a 5 años. Mediano plazo, estamos hablando entre 1 a 3 años, generalmente. Y corto plazo, ¿cierto? Estamos hablando entre meses, semanas, ¿cierto? Que va a depender de cómo nosotros analicemos nuestra organización. El factor incertidumbre siempre va a estar. Siempre. Yo no voy a tener la información certera.
siempre va a haber incertidumbre. Por ejemplo, cuando yo hago un análisis o una proyección de la demanda, ¿cierto? Son proyecciones que pueden tener un grado de incertidumbre. En el inventario, por ejemplo, no voy a conocer la demanda con certeza, sino que va a existir incertidumbre. Y como existe incertidumbre, tengo que tener lo que se llama el stock de seguridad. ¿Ya? Más adelante, ¿cierto? Vamos a comprender estos conceptos. Algunos ejemplos de decisiones estratégicas. ¿Qué tipo de electrodomésticos fabricaremos y comercializaremos? Estoy definiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a vender? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cierto? Y también es una decisión muy importante es definir, bueno, ¿dónde nos ubicaremos nuestro restaurante? Son decisiones que generalmente se toman una vez, ¿cierto? Y luego se gestiona que se haga, ¿cierto? De acuerdo al plan. Decisiones tácticas. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de decisiones tácticas? ¿Cuánto producir en los próximos 12 meses? Planificación agregada. ¿Cuánto personal contrataremos para la temporada de ventas altas? Tiene que ver nuevamente con el plan agregado de producción. ¿Cuánta materia prima importada necesitamos para el próximo periodo? Plan de requerimiento de materiales. ¿Cuál es el número de camiones necesarios para transportar fruta en la siguiente temporada? Estrategias de distribución y logística, ¿cierto? Decisiones operativas, ¿cierto? Lo que conversamos son decisiones más a corto plazo, planificar qué es lo que vamos a hacer día a día, ¿cierto? Por ejemplo, asignación de trabajos a maquinarias en fábricas. ¿Qué hacer y en qué máquina las próximas 2 horas? ¿Cierto? Si entra un input, ¿lo proceso primero o lo proceso de los últimos? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Estrategia FIFO o estrategia LIFO? Eso es lo que vamos a ver en programación de producción. ¿Ya? Pedidos de repuesto y materias primas, ¿cierto? Para poder hacer el mantenimiento preventivo. Programación diaria de vehículos. ¿Qué camiones despacharemos durante la próxima hora? Programación diaria de producción, de leche y queso en una planta. ¿Cuánto tengo que producir hoy? Entonces son decisiones más a corto plazo. Bien, esto sería la primera parte de el contenido que tiene que ver con la función de operaciones. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Mientras me cambio de presentación. ¿Sí, sí? Yo, profe, ¿Sí? tenía dos dudas. Dígame. En realidad, más que nada, pedirle si puede dar un ejemplo de clientes internos o externos. Cuando hablaba sobre que todas las organizaciones tienen clientes internos o externos, no me quedó claro Ok, el ejemplo de cliente interno más que nada. perfecto. Por ejemplo, a ver, en el mundo público y privado siempre existen clientes internos y clientes externos. Vamos primero por el mundo público. Por ejemplo, Cercotec, ¿cierto? Es una organización, un servicio técnico de cooperación técnica. Entonces sus clientes externos van a ser los microempresarios que Cercotec ayuda para entregar distintos tipos de subsidios, fondos, etc. Ese es su cliente externo. Pero Cercotec, por su lado, tiene clientes internos. ¿Y quién va a ser su cliente interno? Va a ser el Ceremi Economía, va a ser el ministro de Economía, va a ser el gabinete económico, etcétera, que son propios internos de la organización. La DIPRES, por ejemplo, para definir el presupuesto, esos van a ser sus clientes internos. Y los clientes externos van a ser de cara al beneficio directo. Mundo público. Mundo privado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Mundo privado, el cliente externo va a ser el cliente final, a quien yo le voy a vender finalmente el producto, el supermercado, el cliente final, la tienda, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto? Como empresa, también podemos tener clientes internos.
nos pueden llegar algunos requerimientos propios de la organización, como por ejemplo del área de marketing, del área de recursos humanos, del área de recursos, de finanzas, por ejemplo, que nos van a pedir algún requerimiento de operaciones y nosotros tenemos que cumplir. Esos serían sus clientes internos de la organización. Y clientes externos serían los que llegamos con el producto o servicio al cliente final. No sé si puedo responder tu pregunta, Ivette. No sé si te quedó más claro ahora. Sí, me quedó más claro. Ok. Y lo otro que tenía duda era, por ejemplo, cuando hablaba de los inputs en un servicio de telefonía, ¿cuál sería el input? En un servicio de telefonía, en ese caso, en un servicio de telefonía, tu input van a ser los clientes, ¿Serían principalmente. las personas? ¿Perdón? ¿Las personas que reciben el servicio? Las personas que reciben el servicio. Tu cliente a quien le vas a entregar el servicio de telefonía. Esos serían tus inputs. Ah, ya. Ya. ¿Sí? Vale, Ujú. perfecto. Gracias, Ivette, por tu pregunta. Bien, voy a dejar de compartir y voy a compartir la segunda presentación, que también es cortita, ¿cierto? Para poder entrar en lo que les quiero mostrar. Ya. Bueno, ahora que ya aprendimos o entendimos, ¿cierto? El concepto de la función de operaciones, ¿cierto? Cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, cuáles son los clientes internos, externos, que muy buenas preguntas que hizo Ivette, ¿cierto? Entender qué es lo que hacemos los gerentes de operaciones y entender cuáles son los niveles eh, los niveles de decisiones que nosotros vamos a utilizar, estratégicas, tácticas, operativas. Lo que tenemos que hacer ahora, bueno, una vez que tengo definido, tengo que hacer los análisis de procesos para saber si lo que definí en los distintos niveles de decisión lo estoy haciendo de buena manera. Para eso se utilizan estas estrategias de análisis de procesos. En la próxima clase les voy a contar, una vez que aprendamos a analizar los procesos, es cómo diseño el proceso, que es distinto al análisis, ¿ya? El diseño de proceso tiene que ver con cómo voy a hacer el proceso productivo, con una línea intermitente, una línea continua, ¿cierto? En células, voy a hacerlo por proyecto, por lotes, etcétera, 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 que va a ser lo que vamos a ver la próxima semana. Pero antes tenemos que entender el concepto de cómo yo analizo un proceso, cómo yo determino si lo que estoy definiendo está bien o está mal, a través de los análisis, ¿cierto? Entonces, la selección del proceso productivo corresponde a un nivel de decisión estratégico, largo plazo, porque lo voy a diseñar una vez, ¿cierto? Y luego lo voy a ejecutar y lo voy a controlar para ir viendo las mejoras que uno podría obtener. Se relaciona fuertemente con el diseño del producto. El proceso que nosotros tengamos definido va a depender de los volúmenes de producción y las tecnologías que vamos a utilizar. Por eso, al hacer un análisis de proceso, ustedes se pueden encontrar de que el proceso productivo se puede hacer de distintas maneras. O el mismo producto, por ejemplo, en distintas empresas, ustedes se pueden dar cuenta de que toda empresa lo hace de forma distinta. ¿Ya? No pensemos de que el proceso va a ser único. Ahí estaríamos en un error. Uno puede tener múltiples formas de hacer este análisis de procesos. ¿Cuáles son los principales desafíos que debiésemos nosotros considerar? Si el objetivo es producir un producto, ¿cierto? Debe ser claro que no existe una manera única de hacerlo, ¿cierto? Lo que comentaba hace un momento. Sino que existen muchas formas. Y estas múltiples formas va a depender de las variables que existan en el proceso. Como por ejemplo, ¿qué tipo de máquina voy a usar en la operación 4? Pensando en que un proceso productivo tiene 10 etapas, por ejemplo. Entonces, la operación 4, ¿cómo la voy a hacer? Analizo el proceso y veo cómo lo hago. ¿Qué capacidad de producción tendrá? ¿Cómo ordenar las máquinas y el personal?
¿Se produce o se compra la parte A y B? ¿Será conveniente de que yo la produzca, la compre o la subcontrate? Esas decisiones nos van a ayudar, ¿cierto?, a tomar en base a los análisis de procesos que hagamos. ¿Cuántas máquinas se disponen en paralelo para cada operación? Que también es una variable. Si tengo una máquina, dos o tres, ¿cierto?, el proceso va a ser distinto. ¿Cuánto stock es conveniente mantener en materiales y partes? ¿Cuánto personal se necesita? ¿Cómo se trasladarán los materiales, producto en proceso y producto final? Etcétera. Uno podría hacerse múltiples preguntas, ¿cierto?, para poder entregar una respuesta de cómo vamos a hacer el análisis del proceso. ¿Ya? Entonces acá les quiero contar los distintos diagramas de flujo de procesos que ustedes pueden encontrar, ¿ya?, que les va a servir para poder analizar una operación en particular, encontrar mejoras, ¿cierto? Y luego de eso, diseñar cómo vamos a hacer el proceso productivo. ¿Ya? Primero, vamos a partir analizando lo que se llama el diagrama simple. ¿Ya? Un diagrama simple de procesos. Este diagrama simple utiliza una o dos figuras, ¿cierto? Destaca solo los subprocesos más importantes y permite registrar y visualizar las secuencias de actividades y bifurcaciones. Es un proceso súper simple para poder identificar las distintas etapas que tenga este proceso. Su uso en general no es para especialistas, ¿ya? Comunicación con el exterior del sistema, útil como resumen de los procesos, ¿cierto? Y se puede incorporar un encabezado de la carpeta, ¿ya?, para poder hacer un proceso en papel, ¿cierto? Y que les permita analizar la forma como estamos haciendo las actividades. ¿Ya? Este diagrama simple, que es muy simple, ¿ya?, no contiene información técnica. Es decir, no incluye todos los subprocesos. ¿Cuál sería un ejemplo de un diagrama simple? Es lo que tenemos acá. Por ejemplo, si estamos pensando en la industria de manufactura, ¿ya?, específicamente de metales, por ejemplo, ¿ya?, la industria de los metales, acá hay una forma muy sencilla de ver las distintas etapas que tiene este proceso. Comenzamos con mezclar los distintos metales, ¿cierto? Calentamos, damos una forma primaria, ¿cierto? Puede hacer una reacción química o de enfriamiento, le damos forma secundaria y finalmente queda el producto terminado. ¿Ya? Acá estamos utilizando solamente dos figuras, ¿cierto? La caja de proceso y las distintas líneas, ¿cierto?, que nos está indicando hacia dónde o cuál es la dirección del flujo de proceso. ¿Ya? Como dice el nombre, es un diagrama muy simple que nos permite tener la primera mirada de todas las etapas que un proceso productivo puede tener. Segundo, estoy acá y cada vez estamos entrando un poquito más en profundidad. Hay un diagrama que se llama el diagrama profesional de procesos. ¿Ya? ¿Qué es el diagrama profesional de procesos? Tiene distintos niveles, ¿ya?, básico y avanzado, por darle un nombre. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar las distintas siglas para poder identificar los distintos componentes del proceso. Un círculo para la operación, un cuadrado para la inspección, la flecha para el transporte. Esa figura no sé cómo se llama, pero se llama la que viene después de la flecha, para ver una demora en el proceso, y un triángulo invertido, ¿cierto?, para definir el almacenamiento. ¿Ya? Esos son los distintos símbolos que podríamos utilizar para poder construir este diagrama profesional de proceso. Este diagrama profesional de proceso tiene distintos niveles de profundidad. El básico es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué es lo que incluye el diagrama de procesos básicos? Incluye
solo los nombres de los subprocesos, documentación y análisis general de los procesos, y representa todos los subprocesos, actividades, pero no contiene información técnica. ¿Ya? Es mejor que el diagrama simple, obviamente, pero le falta un nivel de detalle para que sea un diagrama profesional de procesos completo. ¿Ya? Esta es la primera mirada que vamos a darle. Por ejemplo, tenemos los distintos símbolos: operación, inspección, espera, almacenaje, transporte. Y acá tenemos algunos ejemplos entre cada uno de ellos. Por ejemplo, en una fábrica, una operación podría ser la soldadura de un chasis. En los servicios, por ejemplo, en un restaurante, una operación podría ser el llenado de copa con bolas de helado. Es una operación, ¿cierto? Le estoy preparando un postre al cliente. En los servicios personales, en un hospital, por ejemplo, una operación podría aplicar un electrocardiograma al paciente. Y en los procesos con documentación, procesos administrativos, ¿cierto? Va a ser la introducción de datos de una factura de venta. ¿Ya? Eso es las actividades relacionadas con la operación. Veamos ahora los ejemplos relacionados a la inspección. ¿Ya? En una fábrica, una inspección va a ser control de calidad de la soldadura. ¿Cierto? La operación dijimos de que era la soldadura y luego tengo que hacer la inspección, revisar, y eso podría ser una actividad de inspección, control de calidad de la soldadura. En el restaurante, ¿cierto? La inspección, ¿qué va a hacer? Si yo definí de que le estaba preparando una copa de helado, ¿cierto? Yo estoy mirando, ¿cierto? Y estoy controlando el tamaño y el número de las bolas de helado en la copa. No pueden ser 3 ni 4, tienen que ser 2. Porque definí, ¿cierto?, de que el postre lleva 2 bolas de helado, por ejemplo. En el hospital, ¿qué puede ser una inspección? Va a ser el control de los datos de identidad del paciente para proceder a hacer la prueba del electrocardiograma, ¿cierto?, que era la operación. Y en un proceso de administración, que estamos hablando de la introducción de los datos de una factura, entonces la inspección va a ser la comprobación de los datos y cálculos de una factura. ¿Vale? En una espera. La espera, entonces, ¿qué va a hacer? Siguiendo con el ejemplo de la soldadura chasis, ¿cierto? La espera va a ser, voy a esperar que el chasis de la máquina esté preparada para la siguiente operación. Tiene que esperar un momento, ¿cierto? Esta operación. En el servicio del restaurante, ¿cierto? Va a ser, las copas de helado están esperando que yo le eche el caramelo líquido para que sea el postre que yo estoy ofreciendo. En el hospital, una espera va a ser el paciente, ¿cierto?, estirado en la camilla en espera del médico. Y en un proceso de documentación como el de la factura, ¿cierto?, la factura va a estar esperando para que el gerente de administración firme, ¿cierto?, para que sea aprobada esta factura. El almacenaje. ¿A qué se refiere el almacenaje? Siguiendo el ejemplo, ¿cierto?, de la fábrica, va a ser, los chasis soldados son almacenados en un carro a la espera de que este esté lleno, ¿cierto? Los voy acumulando. Termino el chasis, se acumula, los voy almacenando. En el restaurante, ¿cierto?, las copas de helado en una bandeja esperando que se terminen los demás para poder llevar todos los postres juntos. ¿Mm? En el hospital, ¿cierto?, va a ser la cola de pacientes a la espera de ser llamados para realizar la prueba del electrocardiograma. En el proceso de la factura, ¿cierto?, las facturas van a estar esperando en el escritorio del gerente, ¿cierto?, para poder ingresarlos al computador. Y el transporte, ¿cierto?, que van a hacer estas actividades de flujo de materiales, ¿cierto?, una vez que el carro está lleno, es transportado a la segunda estación para que sean pintados estos chasis. Los estoy moviendo, ¿cierto? En el restaurante
la bandeja con las copas de helado ya está lleno, ya hice los 5 postres y ahora se los llevo a la mesa de los clientes que nos pidieron estos postres. ¿Mm? En los servicios del hospital tiene que ver con el traslado del paciente en la camilla hasta el quirófano. Y por último, ¿cierto? En los procesos administrativos de la confección de facturas, va a ser el transporte de un paquete de facturas al archivador, si es que todavía trabajo con facturas físicas, obviamente. ¿Vale? Esas son las diferencias entre los distintos símbolos de cada uno de los procesos profesionales. Y esta sería la forma de diagramar este proceso, ¿ya? Diagrama de proceso profesional, pero básico. ¿Y por qué es básico? Porque no estoy entregando información técnica. Solamente estoy haciendo un diagrama de flujo, ¿cierto? Utilizando los distintos símbolos que yo necesito. Entonces acá, en este ejemplo, tenemos 16 actividades y cada actividad, ¿cierto? Yo la identifico como una operación, transporte, espera o almacenamiento. Y hago, ¿cierto? Con el lápiz, ¿cierto? Hago la ruta de cada actividad a qué actividad del proceso corresponde. ¿Ok? Eso es lo que se llama un diagrama profesional de procesos, pero es básico. ¿Y por qué es básico? Porque no tengo información técnica. Y así también sería otra forma de poder hacer este diagrama de procesos. Siguiendo con el diagrama profesional de procesos, ¿cierto? Acá puedo encontrar un diagrama profesional de procesos de una descripción general, un poquito más sofisticado, un poquito más avanzado del diagrama que mostramos anteriormente. Acá hay un ejemplo. Entonces acá estoy incorporando otro tipo de información necesaria para poder tomar decisiones. ¿Qué información estoy incorporando? Estoy incorporando el tiempo, ¿cierto? Estoy utilizando la distancia, otro dato muy importante, y estoy también incorporando la información del método que voy a utilizar. ¿Ya? Es muy parecido al gráfico anterior, pero acá le estamos incorporando más información para poder tomar decisiones. ¿Ya? En este ejemplo es el tiempo, la distancia y el método, por ejemplo. ¿Cierto? Podrían haber muchas otras características que uno podría incorporar. Y finalmente, podríamos hacer una descripción completa del proceso utilizando este diagrama profesional de proceso. ¿Cómo nos quedaría este diagrama? Nos quedaría algo así, utilizando los distintos símbolos, definiendo las actividades, ¿cierto? E incorporando información técnica que nos puede servir para poder revisar el proceso, identificar mejoras, ¿cierto? O tenerlo documentado para que, si vienen otras personas a revisar, tengamos la documentación del proceso propiamente tal. ¿Ya? Por lo tanto, este diagrama profesional de proceso podría tener distintos niveles dependiendo de la información que yo quiera mostrar. Información básica, información completa. ¿Ya? Va a depender de lo que yo quiera mostrar. También existen, para poder hacer análisis de proceso, lo que se llama los diagramas global de flujos. ¿Ya? ¿Y qué son estos diagramas? Son un esquema de planta libre donde se despliegan los procesos permitiendo visualizar sus ramificaciones. ¿Cómo? De esta manera. Es una planta libre, ¿cierto? Donde yo estoy definiendo cada subetapa, ¿cierto? Y los voy uniendo a través de esta flechita, ¿cierto? Que me va indicando la dirección por cómo se está moviendo el proceso. ¿Ya?
Esa es otra forma de poder tener claro cómo se está moviendo el proceso, en qué dirección y qué equipos están involucrados en este proceso. También existen los diagramas basados en equipamiento, ¿ya? Que según el flujo del proceso, ¿cierto? Usa símbolos estándar de los equipos. Existen distintos software para poder hacer esta diagramación. Existe el Visio, que saben muchos de ustedes lo han escuchado, el Visagi, que son software súper prácticos que nos van a permitir a nosotros identificar las distintas características del proceso. En este caso, por ejemplo, el diagrama basado en equipamiento, existe una descripción técnica de los equipos, asignación de responsabilidades de operación o mantención, análisis de eficiencia y mejoramiento según balance de capacidades, ¿ya? Por ejemplo, lo que pueden ver ustedes ahí. El proceso de chancado, de molido, de flotación, de fundición, etcétera, 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 con una característica técnica de lo que ustedes van requiriendo paso a paso. También tenemos los diagramas de layout de instalaciones, que también nos puede servir para poder hacer después el diseño de procesos, que vamos a ver en la próxima sesión. Un layout simple, ¿qué sería? Esto, por ejemplo. Es una planta para poder identificar dónde voy a poner la planta procesadora, dónde voy a almacenar la miel en este caso, dónde voy a hacer el área de mantención, dónde van a estar las oficinas, dónde van a estar los baños, ¿cierto? Dónde van a llegar los camiones para poder hacer el transporte, etc. Es un diagrama de planta para poder identificar dónde voy a hacer las instalaciones, de modo que después nos permiten hacer los distintos análisis de los diseños de procesos, ¿ya? También tenemos lo que se llama el diagrama de espagueti. ¿Qué es el diagrama de espagueti? Se representan los elementos físicos y las distancias en una proporción aproximada. Y eso nos va a permitir ver si lo que yo voy a instalar lo estoy haciendo de forma óptima, ya que a lo mejor la distancia recorrida podría ser distinta, ¿ya? Esto, por ejemplo, que sería para poder identificar los desplazamientos que van a tener que hacer los trabajadores a las distintas líneas de producción. Y esto nos va a permitir hacer análisis para poder identificar dónde instalar cada línea de modo de minimizar las distancias y que el proceso nuevamente sea eficiente, ¿ya? La descripción de cada uno de ellos se los dejo como tarea, ¿cierto? Porque si no me voy a demorar mucho si leo cada una de las descripciones, ¿ya? Pero lo importante es que se creen con el concepto de que existen distintas formas de diagramar los procesos para poder tomar decisiones. Equipos según el layout de las instalaciones. También es otra forma de hacer estos distintos diagramas, ¿cierto? Por ejemplo, ya incorporando distinta información técnica que nos permita identificar las distintas etapas de un proceso. También existe lo que se llama el plano de las instalaciones. ¿Qué son esos? ¿Cierto? Son representación a escala exacta de las instalaciones. Uso técnico para el diseño. Puede tener demasiados detalles que confundan con cierto análisis, ¿ya? Esto también se hace una vez y esto podría estar desactualizado, por lo tanto siempre es necesario estar actualizando este tipo de planos. Por ejemplo, ¿cierto? Este es el plano de un campus universitario en 3D. A lo mejor ahora se construyeron más salas, ¿cierto? Puede estar desactualizado. Entonces ahí tendríamos que hacer esta actualización para poder considerar el plano completo, ¿ya? Bien, pero aquí me quiero detener. Aquí me quiero detener porque esto es lo que más se ocupa y lo que ustedes van a tener que analizar. Los diagramas de flujos no físicos o procedimentales, que también se conocen.
¿ya? Que son diagramas que se utilizan para aplicar la norma ISO 9000. ¿Ya? ¿Y cuáles son los símbolos que vamos a utilizar? Procesos, decisión, documento, datos, subproceso, inicio y término. ¿Ya? Entonces ustedes cuando después salgan al mundo laboral, ¿cierto? Y les pidan como primera tarea hacer un diagrama de flujo del proceso productivo, ustedes deberían irse a hacerlo con estos símbolos, que son los que más se utilizan en base a la norma ISO 9000. ¿Ya? Por ejemplo, acá, eso sería un diagrama de flujo procedimental, ¿ya? Utilizando los distintos símbolos que nos entrega la ISO 9000. ¿Ya? Tengo un inicio del proceso, tengo una operación, tengo una decisión, y ahí me voy por las distintas ramas, ¿cierto? Hasta poder completar las distintas etapas, ¿vale? Eso es lo que se llama un diagrama de flujo. Pero también existe una variante a este diagrama de flujo. Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo para un diagrama del uso de los vehículos, que también nos va a servir para, por ejemplo, una persona que se esté integrando al equipo y no conoce la forma o el procedimiento que tiene que utilizar para pedir el uso del vehículo, uno le puede decir, bueno, toma, aquí está, analiza este diagrama de flujo, vas a entender qué es lo que tiene que hacer en las distintas etapas. ¿Ya? Es súper bueno y además acá podemos identificar dónde están los distintos controles para poder mejorar los procesos. Acá hay otro que se llama la rendición del dinero en la caja chica. Si alguien no sabe cómo tiene que hacerlo para poder hacer la rendición del dinero de la caja chica que le pasaron en la empresa, bueno, aquí hay un procedimiento que vas a tener que leer para poder saber cuáles son las distintas etapas que tienes que hacer para poder hacer la rendición del dinero de la caja chica. ¿Ya? Toda empresa debiese tener sus procedimientos documentados. ¿Ya? Generalmente así ocurre. Pero hay empresas obviamente que no lo hacen y esa sería una tarea que el gerente de operaciones también debiese preocuparse. Y también tenemos los diagramas de procedimientos con columnas de responsables, que es muy parecido al diagrama que les acabo de mostrar, pero que ahora tiene columnas con responsabilidades, para que ustedes sepan dónde se tienen que dirigir. ¿Ya? Acá no alcanzo a ver mucho, parece que sala jefa de área, la segunda columna dice eh, asistente de área, no sé qué más dice. Entonces, pero lo importante es que entiendan de que el mismo diagrama de flujo ustedes lo pueden representar en distintas columnas o también pueden ser columnas horizontales. ¿Ah? También pueden hacerlo de esa manera, ya sean verticales o horizontales, para poder identificar quién es el responsable de cada parte del proceso. ¿Ah? Ahí después ustedes lo leen con calma, ¿cierto? Para que tengan una referencia. ¿Ya? Bien, y con esto terminamos la sesión del día de hoy. ¿Qué les voy a pedir? Antes de eso, ¿hay alguna duda, comentario? ¿No? Ya. Como les decía, con esto ya terminamos la sesión del día de hoy y les voy a entregar la primera tarea. ¿Ya? La primera tarea que me tienen que entregar la próxima semana, la tienen que subir a la plataforma Educandus, ¿ya? Y es una tarea muy simple, ¿ya? Una tarea muy simple, que tienen que hacerlo individual. ¿En qué consiste la tarea? Bueno, les voy a pedir que realicen un diagrama de flujo físico de procesos, de descripción general, para la fabricación estándar de los siguientes productos.
fabricación de café, una fabricación de zapatos y la elaboración de cerveza artesanal. ¿Ya? Necesito que empiecen a soltar la mano y me hagan un diagrama de las distintas actividades que consideran fabricación de café, fabricación de zapatos y la elaboración de cerveza artesanal. Y la segunda pregunta de esta tarea, recuerden que las tareas son con nota, ¿cierto? Y van a ser acumulativas y va toda la suma de las tareas, nuevamente, la suma de todas las tareas, que van a ser 3 o 4 en el semestre, no más que esa, va a ser considerada como una nota más dentro de los talleres. La suma de todas las tareas, 3 o 4, va a considerar una nota que va a ser una nota más de los talleres. Por eso esta es una oportunidad para que se puedan sacar buenas notas, ¿cierto? Y tengan asegurada una buena nota dentro de los talleres. ¿Ya? Bien. Y la segunda pregunta de la tarea va a ser elaborar el diagrama de columnas responsables, el último que vimos, para el proceso de envío de una carta a través de Correos de Chile. ¿Ya? Una tarea muy simple que les va a servir para que empiecen a soltar la mano y se empiecen a familiarizar con los distintos diagramas de proceso. Puede ser hecho a mano o también pueden utilizar algún software para poder hacer estos diagramas. Pueden utilizar Visio, pueden utilizar Visagi o pueden utilizar PowerPoint, si así gusta. ¿Ya? Queda libre a elección de cómo ustedes quieran presentar esta tarea. Muy bien. Dudas, consultas, comentarios. Profe, respecto a la tarea, Dígame. ¿se sube a Educandus? Se sube Educandus, ya ustedes la trabajan, pero lo que tienen que subir a Educandus y ver tiene que ser un archivo en formato PDF. ¿Ya? Suban un archivo en formato PDF porque así es más fácil para que yo pueda hacer la revisión. Nuevamente, las tareas, ¿cierto? La suma de todas las tareas les va a dar un promedio y ese promedio va a ser considerado como una nota más de los talleres. Entonces, esta es una buena oportunidad para que se saquen buena nota, ¿cierto? Y puedan tener buenas notas en los talleres. ¿Ya? Es una tarea súper simple. No necesito que lo hagan con introducción, ni desarrollo, ni nada de eso. ¿Ya? Directo al hueso. Nombre, ¿cierto? Y que me coloquen los diagramas que les estoy pidiendo. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar cómo ustedes pensaron el diagrama, si lo hicieron bien hecho, ¿cierto? Y si entendieron el concepto que está detrás. ¿Ya? Muy simple. Profe, ¿y el plazo para entregar la tarea? El plazo, todas las tareas y todos los talleres tienen plazo una semana. Es decir, que tienen que subir el archivo con la tarea antes de que comience la sesión de la próxima semana. Hasta ese día va a estar abierto el link para que ustedes puedan subir sus tareas. ¿Ya? El que llega después del tiempo, lamentablemente va a quedar fuera, ¿cierto? Y se va a perder una buena oportunidad de sacarse una buena nota. ¿Alguna otra duda, comentario? Ahora que tengo el chat, ¿habrán escrito algo? No. No, profesor, ninguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ya. Qué Todo bueno. bien, profe. Qué bueno que... ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Cómo encuentran el contenido? ¿Les parece interesante? ¿Está fome? ¿Está entretenido? ¿No me gusta? Acá todas las opiniones son válidas. ¿Ah? Yo no me enojo, por si acaso. Todas las opiniones son válidas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Muy bien. Si no hay comentarios, si no hay dudas, si no hay consultas, dejamos la sesión hasta acá
Muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por la participación y los espero el próximo lunes, donde vamos a ver diseño de procesos y análisis de productividad. ¿Ya? Cuídense, que tengan buena semana y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, profe, que esté bien. La profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Que esté Chao. bien. Chao, profe. Chao.